¿Cómo están amigos? Muy buenos días. La contingencia cambia cada día. El análisis debe estar a la altura. Razones de Estado está cumpliendo 10 años abordando la política nacional e internacional con profundidad y opinión. Para hablar de ello ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político don Percival Madero, que le damos la bienvenida en la jornada del día miércoles 22 de abril del 2026. Muy buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Dagra, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti, particularmente para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, que siempre están, como a esta hora, esperando mayoritariamente qué es lo que vamos a hablar, qué se va a decir, qué, hoy día vamos a privilegiar dentro de tanta información que hay, qué podemos conversar, qué nos parece relevante que usted sepa y cómo eso que es relevante lo escudriñamos, lo escarmenamos, lo conversamos, lo reflexionamos y también, obviamente, lo analizamos. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, estamos frente a una situación que va a ser muy comentada y ya es comentada en este primer mes y medio que lleva el presidente José Antonio Kast dirigiendo a la nación. Y eso obviamente va a traer una consecuencia en que nos vamos a tener preocupados de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a determinar este inmenso apoyo mayoritario que tuvo las urnas y cómo en el ejercicio del poder ese mandato se va cuestionando, se va desdibujando, se va debilitando o en algunos casos también fortaleciendo. Han pasado cosas difíciles, no han sido fáciles las cosas que han pasado. Sin duda, yo creo que como una situación potente que avisa cuál es el adversario, es no terminado de comentar ni analizar el tema de lo que significó el apresar, el tener cautiva ya, a una ministra de Estado por más de 2 horas y media en la Universidad Austral de Valdivia. Eso no está determinado y sobre todo lo que afecta y lo que determina, perdón, lo que determina todo lo que aquí de alguna manera se está alarmando. Hay que tener los ojos en varias partes porque cuando un gobierno comienza, cualquier error, la oposición, que hasta ayer fue gobierno, lo va a maximizar. Eso es parte de la política. O sea, cualquier cosita que te pase, te lo voy a sacar en cara. ¿Ya? Y por supuesto, y al revés también. Esto de los Ceremis, que han renunciado, que no tenían, no calificaban, etcétera, llevan 18 de los Ceremis que han tenido que renunciar por distintas razones, da cuenta de un tema distinguido a auditores que también le pasó a Boric y le han pasado a otros. Respecto a que en los partidos políticos, en general, porque algunos sí los tienen, no existen las escuelas de gobierno. No importa que la miren con su sesgo del partido político al que son, tío. Pero escuela de gobierno donde se supone, ¿ya?, que el tremendo esfuerzo financiero que nos significa a todos los chilenos sostener los partidos políticos, porque hay que pagarlos, ojo, y es caro pagarlos, muy caro. No hablamos de los 33, 35 millones de pesos, ahora un poquito más, ya, de lo que nos cuesta cada parlamentario. O sea, no solamente su sueldo, sino lo que significa mantener el Parlamento. Por eso que llama mucho la atención que en esto las escuelas de gobierno en los partidos políticos no sean una obligación del Estado, obligarlos a tenerla. Porque ¿de dónde llega una persona de un partido político a ser, por ejemplo, concejal, alcalde, core, diputado, senador o ceremi, como quieran llamar? ¿De dónde lo sacan? ¿Qué preparación tienen? ¿Cómo se preocupó el Estado de que esos partidos políticos tuvieran la obligación de tener una escuela de gobierno? Independiente que estén alterados o no sus miradas, que sean ideológicas, pero al menos prepararlos, pues. Que sepan dónde están parados, porque algunos, bueno, tienen la valentía o la tupez de aceptar un cargo como eso. Pero muchos hay que preguntarse si dan el ancho para esto.
Y no preguntar, oye, ¿qué eres tú? Es que mira, yo conozco a tal persona, mira que este joven, mira que este señor, digamos, tenía un paso político, no sé, tiraba piedras, movía banderas, no sé, pues llevaba el café, no sé, de repente dijo algo. No, o sea, eso, distinguidos auditores, obviamente, refleja que nuestro sistema político está malo. Y no el sistema político de este gobierno o del anterior, de todo el sistema político, porque faltan ese tipo de cosas. Hay algunos acentos respecto a lo que gastan las campañas políticas, que se fijan bien, pero eso, imagínense lo que significa cuando usted, como Estado, no obliga a los partidos políticos a tener cuestiones mínimas que le signifiquen capacitación a las personas que eventualmente pudieran ser en alguna oportunidad gobierno. Cuando eso ocurra, va a haber una discusión de otro tamaño. Porque claramente, o sea, los partidos políticos, todos, los de allá y los de acá, se miran el ombligo para esto y repiten sus eslóganes y vuelta a la misma monserga. No hay digamos, una vitalidad nueva, una nueva reconsideración, un nuevo argumento respecto a lo que significan las condiciones actuales de nuestro país y cómo salimos de este atolladero. Atolladero que para muchos no es tal. Muchos creen que estamos en la gloria, que aquí no hay ningún problema, que aquí es cuestión de sacar el plato a los ricos, así como livianamente los dicen. Como si los ricos no pagaran una brutalidad de impuestos. ¿Para qué ser ricos si van a tener que pagar 44,45% de impuestos? O sea, ricos para trabajar, ¿para qué? Para el Estado. ¿Y para qué? Para que el Estado se gaste la plata, por ejemplo, no formando escuelas de gobierno obligadas en cada partido político. Si basta una línea en la ley electoral, ¿ya? Deberán formar sus propias escuelas políticas o escuelas de formación política. Si no, dejan de existir, pues. Entonces nosotros no le ponemos la máquina al tema político. Por eso que hoy día, ¿por qué pasa esto de los seremis que renuncian ayer y hoy día, etcétera, gobiernos anteriores? Porque eso no existe. Pues. Entonces llega un pachá dentro del partido político que le gusta mirar, pues, normalmente es el diputado o el senador de la zona, ya que para atestiguar su poder, ya para centrarlo, eligen a personas que le van a cuidar el poder, pues. Esa es la gracia. No, ese Ceremi es mío, no es que este Ceremi es tuyo, no es que este Ceremi es de este partido, viene para acá, no es que no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con obedecer los mandatos del diputado, o del senador, o de la senadora. Esa es la gracia. Por eso que acá, cuando se intenta en lo macro tratar de salir de este atolladero, que reitero, para muchos no es tal, algunos creen que estamos en la gloria, ¿ya? Y defienden abrazo partido, lo que pasa, como que si no entendieran, ¿ya? Que en el corto plazo vamos camino a una pobreza irreversible. Y claro, algunos van por muy buen camino, porque lo que quieren es eso, pobreza irreversible. Y esa es la gracia de su mirada política, torpe, minúscula, acotada, digamos, llena de ideologismo, pero torpe. ¿A quién se le ocurre que un país va a ser mejor, va a tener mejores liderazgos y cosas dentro de un país pobre? A menos, claro, que tenga usted en su partido político, el de allá o el de acá, el que sea, las ganas de manejar toda esa pobreza a sus anchas para seguir en el poder. Y ojalá hacer varias políticas públicas que vayan en beneficio de esos pobres, que es una mentira, porque se arman escenarios para ir en ayuda de esos pobres, pero la ayuda de esos pobres, la orgánica, se lleva un 80, un 90% de la administración y le llega un 10% a los pobres. Por eso, distinguidos auditores, acá en Razones de Estado hace 10 años, una de las cosas que nos propusimos fue cómo buscamos una alternativa para que los chilenos y chilenas entiendan, ya, cómo podemos, mostrar luces, iluminar caminos, ya, para que entendamos que la pobreza no es el camino. Y esto que viene de la gobernanza, de lo nuevo que ha sido, de la tremenda mayoría obtenida por José Antonio Caz, busca justamente eso.
Ya no queremos seguir siendo pobres y no queremos ninguna, política que vaya de alguna manera a refrendar una cuestión que es de perogrullo. Si cuando hablamos de bien común, o sea, la política es para el bien común. ¿Y qué es el bien común cuando está todo indicado y orientado a tener pobreza? Entonces tenemos el deber de preguntarnos con ustedes, distinguidos auditores y televidentes, si el bien común es gestar pobreza. Y eso obviamente complica a muchos. Porque claro, la gracia, la formación, la orientación política es tener pobres. Si no, pregúntele dónde ha gobernado claramente, y dicho de frentón, para no irnos por la rama, sino pregúntele al Partido Comunista, o al Frente Amplio, o a algunos sectores de aquellos que viven soñando en que esta cuestión es de pobreza, y por eso que aquí hay que eliminar cualquier tipo de institucionalidad que busque hacer trabajo. ¿Ya? Crear fuentes de trabajo, metámosles permisología para detener los procesos de crecimiento. Metámosle. Con todo el respeto, y siempre lo he dicho, porque muchas veces se me malinterpreta, ¿ya? Que los temas de ecológico hay que respetarlo, pero no al punto que signifiquen el hambre de la humanidad. Obviamente, si eso ha sido así desde que el mundo es mundo. Porque también podríamos mañana, así como, no sé, generar de los derechos de los pollos, de las gallinas. No sé, dejémoslos vivir. ¿Para qué los vamos a matar? ¿Para qué los vamos a comer? Cosas así. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, no es raro encontrarlo. Todavía. No se olviden que en el gobierno pasado, un iluminado, hablábamos que los peces tenían derecho a ser felices. Pues. ¿Se acuerdan, no es cierto? Bueno, esos son los especímenes con los cuales muchas veces el no tener escuelas de gobierno, o tal vez muy buena escuela de gobierno, para decir efectivamente, o sea, no pesquemos nada, no comamos, no sé, solamente respiremos y vivamos. Y eso obviamente no está en el ejercicio del poder. Por eso que acá, cuando en lo macro se logra establecer algún criterio de la ciudadanía respecto a poner más acento en cuestiones que obviamente, porque ¿qué ciudadano efectivamente quiere ser, honestamente, que su trabajo lo lleve o que no pueda salir de la pobreza? El tema de la ministra Jimena Rincolao, ojo con ese tema, porque hay que releerlo muchas veces respecto de su pobreza conceptual y de lo que ella significaba, la oportunidad que tuvo del ser pobre primero. Hoy día es millonaria. 60 mil millones de pesos su fortuna. Y empezó de la nada. Hay que estudiar ese caso. Y estuvieron a punto de patearla, después de tenerla secuestrada 2 horas y media en la Universidad Austral de Valdivia. Por eso que acá, distinguidos auditores, cuando usted vea estos temas, no nos vayamos a la corta, no nos vayamos a mirar el árbol, ¿ya? Miremos el bosque, ¿ya? Y claramente usted va a encontrar que hay determinación fehaciente, ¿eh? Apuntada a generar cualquier tipo de situación que impida progresar. Algunos dicen, y me dicen, tengo amigos que escuchan este programa, que tienen una clara tendencia de izquierda. Y a quien saludo con mucho afecto, porque tenemos diferencias, en alguna mirada política, pero son muy buenas personas, muchos de ellos. Están equivocados en lo que piensan, le digo yo, pero es parte de la chacota de la amistad. Pero aquí en los temas más rutilantes está en saber cómo finalmente esto, se traduce en esta nueva gobernanza en cuestiones que realmente entran a jugar en arena chica ahora. ¿Ya? Y el presidente Kast, con su proyecto de reconstrucción, hoy día entra al Congreso. Tiene mayorías hoy día
No. ¿Por qué no las tiene? Es una muy buena pregunta. No las tiene porque en ese sector ya, de las derechas no tuvieron el coraje, la visión de Estado, para que independientes de su posición política fueran todos juntos. Si no tendrían un 58% o tal vez más ya, del Congreso de ambas cámaras. Como fueron divididos, ahí están. Ojo, como tampoco tienen voluntad de poder aquellos que quieren solucionar los problemas de fondo de nuestro país y se dan el lujo de poder repartirse o querer repartirse la tortita ya para, para, para el detrimento de la ciudadanía o de la oportunidad que requieren miles de personas que dándole una pequeña oportunidad van a salir de la pobreza. Ayer, si usted miró la televisión o escuchó la radio o comentarios respecto a la tremenda, fumarola, el tremendo sismo que provocó las declaraciones de la ministra Lincolao respecto a su pobreza cuando era niña, desarmó mucho. Porque ahí está el tema, cuando usted observa y dice, claro, ese es el tema, la pobreza. O sea, lo que son, todos tenemos la oportunidad de tener una vida mejor en función de lo que hagamos. Algunos no tienen todas las oportunidades, algunos no tienen toda la educación, pero tenemos que dársela como Estado, pues. La educación que tenemos hoy día, distinguidos auditores y televidentes, créamelo, es para producir o para reproducir pobres. ¿O no es eso? ¿O usted cree, distinguido auditor y televidente, cuando un niño nuestro, ya, o sea, un hijo nuestro, un chileno, un jovencito, ya, que está en quinto básico, no entiende lo que lee, ¿es culpa de él? No, pues. No es culpa del niño que no entiende a leer, porque no sabe lo que, o sea, no puede interpretar lo que lee, no entiende lo que lee. ¿Saben de quién es culpa? Del sistema político. No, no tienen la validez para darse cuenta que eso necesita, porque ese niño, el efecto de poder superar sus problemas van a ser más difíciles, porque si no entiende lo que lee, ¿qué va a ofrecer para hacer tal vez algo a futuro que le permita salir, ojalá, de la pobreza? ¿Tener una profesión, algún estudio, es suficiente? No, no es suficiente. Porque la pobreza no tiene que ver con lo que sabe, tiene que ver con el aspecto personal que hay detrás de su propio espíritu, su propio ímpetu. La educación es un resorte solamente. No es la solución. La solución está en la persona, las ganas que tenga de salir de la pobreza. Las ganas que tenga de emprender. Por eso hay que dar todas las facilidades para aquellos que quieren emprender. Y no ponerle permisología en el camino. Eso, señores y señoras, en este proyecto de CAS hoy día se empieza a discutir que entra al Congreso. Veamos qué va a pasar. No tiene mayorías. ¿Ya? Ahí tienen algún acuerdo, algunos se han descolgado, algunos obviamente que no quieren esto. Dicho de una manera tal vez un poco osca, un poco brutal, a muchos les interesa que esta cuestión empeore. Y ahí los tiene. Vea cómo van a votar. Vea, si ya muchos ni siquiera conocen el proyecto y dijeron que ya no lo van a votar. Es más, ni siquiera lo quieren, darle la posibilidad que se estudie. Pero veamos, yo creo que en el Congreso, independiente de su mala formación en muchos casos, tienen claro ya el atolladero en el que estamos y al barranco en que nos dirigimos o al precipicio, porque no subimos nosotros los chilenos, ni tampoco los medios de comunicación. Claramente advertir de una situación brutalmente preocupante. Y es que hoy día nosotros no estamos tensionando al sistema político, ya lo tensionamos, ya se eligieron, 3 años más recién tenemos elecciones, pero es el propio sistema político el que tiene que darse cuenta internamente
que de acuerdo a las propias reglas del juego que tenemos son inválidas, son insuficientes, son retrógradas para los de allá y los de acá. Estamos metidos en un tema que nos preocupa, que va a pasar con Michelle Bachelet digamos, en las Naciones Unidas, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir con, digamos, con todas estas cosas que pasan con el fútbol y con que si acaso uno va a ganar o no va a ganar, digamos, se va a adueñar o no de un equipo popular, no sé, ¿ah? Tanta cosa menor que en el fondo fastidia la inteligencia común. Claro, es verdad que vamos a hablar de eso. Es verdad que tenemos temas en medio de toda esta vorágine de requerimiento, una guerra. Una guerra que nos sube los costos del combustible. Y en medio de todo este problema, ya nos ponen otro palito más, de afuera también, porque están con los palitos de afuera y los de adentro, obviamente, ya, para entender que esta cuestión no es fácil, pues. Y que acá, distinguidos auditores intervinientes, esto que se presenta hoy día en el Congreso, que es el proyecto de reconstrucción del presidente Kast, bueno, tenga los acuerdos necesarios, porque lo que hay que entender es un factor fundamental que muchos no están dispuestos a entender. ¿Ya? Que esto se hace porque tenemos casi 1 millón de cesantes. ¿Y quién se preocupa de ellos? ¿Quién protesta por ellos? ¿Se paralizó algún sindicato, no sé, no sé, pues de Codelco, no sé, hablemos de un sindicato de las empresas públicas, no sé, ¿alguien se preocupó? Y la pregunta es ahora, ¿les importa? Y usted se respondió, ¿verdad? No les importa. Porque si les importara, hace mucho tiempo estaríamos en otro tema, porque no se trata que el Estado contrate gente como los últimos 100.000 que contrató antes de irse el presidente Boric. Porque el Estado hay que sostenerlo. Y para que sostenga el Estado tenemos que trabajar. Y los que no tenemos, digamos, esa posibilidad o esa deriva de trabajar en el Estado, tenemos que trabajar para pagarle a los que están en el Estado. Y eso es lo que requiere un cierto cuento, porque desde el Estado que no produce nada. Ayer ya hablábamos de las magras cifras de Codelco. O sea, es un tema para llorar, ¿eh? Cómo finalmente esto, tal vez de una esperanza, si logra tener mayorías, para que la gente entienda que, obviamente, independiente de los puntos, los caminos, ya que se le va a quitar un punto más a esto y a lo otro, si saca plata de acá, ¿de dónde la va a recuperar? Miren, ¿de dónde le salió esa virtud de entender de que los recursos hay que ocuparlos mejor? Cuando se dieron el lujo de botar plata y dejarnos más endeudados que cuando recibieron el gobierno pasado. Y eso, distinguidos auditores, tiene muchas miradas, tiene mucha, yo diría, ese saborcillo, ¿ah?, de una política menor, donde tenemos que darnos cuenta que el sistema político, reitero, no es el que requerimos para salir de la pobreza. Se requieren otras cosas, se requieren otras exigencias. Y esas exigencias no las hemos impuesto todavía. Están por verse. Están por acusar a aquel funcionario, ya, que creyéndose que tiene todo protegido y que si lo van a echar tienen que hacer un sumario, estamos hablando del Estado. Claramente es un tema que tal vez con esta nueva impronta que a lo mejor se arreglan los caminos, veamos qué va a pasar en el Congreso en los próximos meses, con las negociaciones, etcétera, saber si finalmente hay una luz de esperanza para aquellos miles y cientos de miles que hoy día no tienen trabajo y que tenemos que hacer todas las condiciones y todo lo posible para volver a entender que la plata no sale de los árboles y que hay que generarla y hay que hacerla producir y darle facilidades ¿a quién? A los particulares, no al Estado, para que inviertan y produzcan recursos que el Estado necesita y que más que el Estado, los cientos de miles de
cesantes que hay que hoy día lo imploran. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro programa de hoy día, Razones de Estado. Queremos invitarlo a nuestro programa de mañana. Mañana ya va a ser jueves 23, hoy día estamos miércoles 22, ¿sí? Para seguir avanzando y urdiendo y profundizando algunos temas que hemos alcanzado a comentar hoy día con ustedes. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada. Buenos días.